La ciencia y sus categorías. La ciencia es la rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación y sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis, y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos, considerando especialmente dos aspectos: su objeto de estudio y el método que emplea para conocerlo. Clasificación de la ciencia. Las ciencias se clasifican de la siguiente manera: formales, empíricas o experimentales. En las formales encontramos la lógica y la matemática. En las empíricas o experimentales, estas se dividen en dos grandes grupos, como lo es naturales y sociales. En las naturales encontramos la física, la química, biología, geología y astronomía. En las sociales encontramos sociología, psicología, economía, historia y lingüística. En las ciencias básicas se destaca la matemática, física, química, biología y geología. Y en las ciencias aplicadas encontramos arquitectura, medicina, farmacia, ingeniería, antropología y arqueología. Ciencias formales son conjuntos sistemáticos de conocimientos racionales y coherentes. Si bien su objeto de estudio no es el mundo ni la realidad físico-natural, sino objetos puramente abstractos, sus conocimientos pueden ser aplicados a dicha realidad físico-natural. El método propio de las ciencias formales es el método deductivo. Es aquella que trabaja con formas, es decir, con objetos ideales que son creados por el hombre, que existen en su mente y son obtenidos por abstracción. Las ciencias formales son las ramas de la ciencia que estudian sistemas formales. Las ciencias formales validan sus teorías con base en proposiciones, definiciones, axiomas y reglas de inferencia. Todas ellas son analíticas, a diferencia de las ciencias sociales y las ciencias naturales, que se comprueban de manera empírica, es decir, observando del mundo real. Ciencias empíricas son aquellas que justifican o verifican sus hipótesis mediante la experiencia. Generalmente, los filósofos destacan la existencia de dos facultades cognitivas principales, como es los sentidos y la razón. Llamamos experiencia al conjunto de percepciones y fenómenos a la realidad en tanto que se muestran los sentidos. Así podemos decir también que las ciencias empíricas se refieren a la realidad fenoménica, oponiéndose esta a la supuesta realidad trascendente de la que, por ejemplo, podría ocuparse la filosofía. Las ciencias empíricas se dividen en dos grandes grupos: ciencias naturales y ciencias humanas o también sociales. Las ciencias naturales se ocupan del mundo físico y suelen ofrecer leyes de gran universalidad. Física, química y la biología son las principales. Las ciencias humanas obviamente se refieren al ser humano y no consiguen ofrecer leyes tan objetivas como las anteriores, limitándose a generalizaciones y clasificaciones de la conducta. La economía, psicología, sociología, antropología y pedagogía son las más representativas de este grupo. Ciencias básicas es la ciencia o investigación que se lleva a cabo sin fines prácticos inmediatos, sino con el fin de incrementar el conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza o de la realidad por sí misma. Las disciplinas que incluye el estudio de las ciencias básicas. Las ciencias básicas comprenden el estudio de áreas como física, química y matemáticas. Ciencias aplicadas. Las ciencias aplicadas es la aplicación del conocimiento científico de una o varias áreas especializadas de la ciencia.
para resolver problemas prácticos. Los campos de la ingeniería, por ejemplo, se acercan a lo que es la ciencia aplicada. Estas áreas prácticas del saber son vitales para el desarrollo de la tecnología. Es decir, la ciencia aplicada es un cuerpo de conocimiento en el que la investigación y el descubrimiento tienen su orientación directa a la práctica. Estas son las ciencias que proporcionan el desarrollo de nuevas tecnologías. Los objetos reales existen fuera de nuestro pensamiento, de nuestro cerebro, es decir, en la realidad. Por ejemplo, cualquier cosa que tengas adelante, los animales, las plantas. Por su parte, los objetos ideales existen en nuestra mente, es decir, los conceptos y las ideas. Por ejemplo, el concepto de la vida. Por otra parte, los objetos reales los percibimos con los sentidos, es decir, los percibimos o experimentamos, mientras que los objetos ideales los entendemos o pensamos con nuestro entendimiento o razón. Las expresiones a priori y a posteriori se utilizan para distinguir entre dos tipos de conocimiento. El conocimiento a priori es aquel que en algún sentido importante es independiente de la experiencia, mientras que el conocimiento a posteriori es aquel que, en algún sentido importante, depende de la experiencia.